Sorsi era la correa de transmisión de un movimiento contracultural. Con estas ideas creó un culto pagano. La masonería especulativa. La anterior no se inmiscuía en los asuntos de Estado, de los reyes y demás. Secret society, in what was to later to be called Freemasonry. Venice plans the destruction of Christianity. La masonería escocesa, la inglesa, la con Dios y la sin Dios. Para los iniciados de los primeros grados, Lucifer es una especie de ángel de luz que ilumina las tinieblas interiores y conduce a la unión con Dios. Y para los iniciados de alto grado, Lucifer es el propio Dios. Y todo el hegelianismo, Nietzsche, el corazón de la filosofía alemana, europea del siglo XIX, bebe de eso, ¿no? Tiene mucho que ver porque la influencia de las logias masónicas en el 18 ya es grande, van de la mano de los ilustrados, los filósofos, la mayor parte están iniciados en logias. Y por tanto reciben de esas logias no ya un racionalismo, porque no son racionalistas, es falso ese racionalismo de la Ilustración, son mucho más gnósticos a veces. Y ya queremos expulsar aquellas cosas que parecen supersticiosas o poco sofisticadas desde el punto de vista intelectual, y ese pareciera ser un liberalismo más hostil contra la religión. La Ilustración es... La nueva élite veneciana usó una nueva orden. El jesuita Adam Weishaupt crea los Illuminati, una sociedad secreta destinada a romper la unión del antiguo orden mundial, acabando con las monarquías fieles al Vaticano. Crisis iniciada entre los niveles altos de la masonería alemana, con la ruptura de la estricta observancia templaria. Illuminatenorden en alemán, la organización Iluminados de Baviera. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Y cuando en masonería se hable de obediencias de signo Illuminati o iluminista, estamos hablando de masonería abiertamente luciferina y desde luego mundialista. El concepto de arrasar las patrias es anterior al marxismo. Que va a querer imponer todas estas ideas que van a ir reemplazando la monarquía y que van a dar de alguna forma impulso a la Revolución Francesa. Trabaja en las sombras. Buscaron la supresión de muchos privilegios, la abolición del concepto de la familia tradicional. Y van a ir queriendo instaurar otra sociedad, una sociedad no monárquica, sino que regida por los conceptos capitalistas que rigen hasta el día de hoy, a través de los bancos que gobiernan el sistema. Generar artificialmente conflictos, financiar las armas de ambas partes. Weishaupt pronto se infiltra en la orden continental, que era una orden secreta, masónica, con esta doctrina Illuminati, y establece la logia del Gran Oriente, hecho bajo las órdenes y las finanzas de Rothschild y su influencia. Es verdad que fueron prohibidos hace muchísimo tiempo. Y en 1785 el gobierno de Baviera, con el apoyo de la Iglesia Católica y a los jesuitas, prohibió supuestamente la organización de los Iluminados de Baviera. Adam Weishaupt emitió una orden según la cual la Revolución Francesa debería comenzar bajo la forma de un libro con la firma de Maximiliano Robespierre. El libro que detallaba el plan fue descubierto por la policía bávara y entregado a las autoridades bávaras. Como consecuencia, el gobierno de Baviera ordena a la policía atacar a las logias masónicas de Weishaupt, del Gran Oriente, y las casas de sus colegas más influyentes. Es evidente que las autoridades de Baviera estaban convencidos que el libro que se descubrió era una amenaza muy real de un grupo privado de personas influyentes de utilizar las guerras y revoluciones para alcanzar sus fines políticos.
Esta revolución era el sueño de los banqueros, porque establecía una nueva constitución, bajo la que se aprobaron leyes, prohibiendo a la Iglesia romana exigir los diezmos, que eran impuestos, así como eliminando la exención impositiva de que gozaba la Iglesia de Roma. Se acaba separando un tanto de la revolución, pero que la impulsa de forma definitiva en su origen. Hay una rama que pasa a Francia y participa en la Revolución Francesa de forma muy activa, entre otros el conde de Mirabeau. La rivoluzione francese, il trionfo dei Giacobini, la devastazione di tutta Europa provocata da Napoleone, la fine del Sacro Romano Impero, un'istituzione millenaria che era nata all'insegna della collaborazione dello Stato con la Chiesa, quindi dell'impero romano cristiano, Sacro Romano Impero. Che cosa resta del frutto delle logge, del frutto dell'agnosi che ha provocato, che certamente ha provocato sia il dispotismo illuminato, ma allora le logge, la diffusione delle logge, la nascita di un nuovo impero con Napoleone, un impero massonico che durerà poco, ma che poi invece in forme diverse. El papel desempeñado por la masonería especulativa, nacida en Londres en el siglo XVIII, y el proceso de desestabilización de los virreinatos españoles en América. Busca arrebatarle los territorios de América al antiguo orden mundial. Gracias a las ideas libertarias de la masonería y los servicios de espionaje de los jesuitas, la nueva élite se lanza por el control de estas nuevas tierras. El Papa es finalmente sacado del Vaticano, tomado como rehén por las fuerzas del nuevo orden y el emperador Napoleón. Los países de América cambiaron de dueño, no obtuvieron su libertad. Lo podemos evidenciar con la señal inequívoca de la banca centralizada de la nueva élite veneciana. Que a través de la City y del engaño de la emancipación americana, todo el proceso de emancipación que hubo en América Latina fue orquestado básicamente para que estos nuevos pueblos dejaron de tener reyes, pasar a tener acreedores, como las deudas externas. È che finisce l'impero spagnolo in America Latina. Dependientes de la City de Londres y de la banca Rothschild, esta banca fue quien hizo los préstamos necesarios para las grandes hazañas que tuvieron estos conquistadores. Y es ahí cuando Bolívar se da cuenta de cuál es el juego británico que es a través de las logias, el iluminismo, para desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Todas las naciones en el mundo, todas se han construido a partir de una fe fundante. Y si vos le sacás a una nación su fe fundante o impedís que surja, inhibís la construcción del poder nacional. No puede haberlas, porque las patrias son estructuras que al final conservan tradiciones, creencias, valores, etc. Pero el marxismo, del cual desciende el progresismo, el neoliberalismo que desciende del liberalismo, entonces son hijos de la misma raíz filosófica que es el iluminismo. Porque el iluminismo se proponía desterrar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Es decir, una idea del mundo, una explicación del mundo que excluye la idea de Dios. Donde el hombre no vive para el consumo, donde el valor fundamental no es consumo hoy y me divierto hoy y el mañana no existe. Es un hombre con idea de trascendencia, donde hay otra escala de valores. Y el manifiesto comunista te plantea tres principios fundamentales: la eliminación de la propiedad privada, la disolución de la familia, la destrucción del opio del pueblo que es la religión. Y aquí está la historia oculta, la Liga de los Justos, perfectibles, Illuminati. ¿Qué es lo que te dicen los Illuminati? Supresión de la propiedad privada, abolición del concepto de familia tradicional, prohibición de cualquier tipo de religión, la destrucción de todo concepto de patriotismo y nacionalismo y la sustitución por el concepto de un gobierno mundial